En un hecho que ha conmocionado a México, autoridades han reportado la captura de los presuntos responsables del brutal asesinato de Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada de 62 años que, tras dejar las aulas, se dedicaba a conducir un taxi para subsistir en Álamo Temapache, Veracruz. Su cuerpo fue hallado en un terreno rural, enterrado en la tierra, boca abajo, con las manos atadas, los ojos abiertos y sin vida. Lo que parecía un crimen aislado resultó ser un acto de terrorismo perpetrado por el Grupo Sombra, una célula criminal vinculada al Cártel del Golfo, que buscaba consolidar su dominio mediante el miedo. La escena del crimen fue devastadora, pero los eventos posteriores revelaron una maquinaria de terror aún más aterradora, diseñada para paralizar a toda una comunidad. Este caso no solo expuso la crueldad de una organización criminal, sino que también marcó un punto de inflexión en la respuesta del Estado, liderada por Omar García Harfuch, quien transformó la tragedia en un mensaje de justicia implacable. El 18 de julio, a las 7:43 de la mañana, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, Irma Hernández Cruz encendió su taxi como lo hacía cada día. Su rutina era predecible, su ruta fija, aparentemente segura. Sin embargo, minutos después, una camioneta gris sin placas se detuvo abruptamente frente a ella. 3 hombres armados, con pasamontañas y chalecos tácticos, descendieron con movimientos coordinados. Uno rompió el cristal del vehículo con la culata de un rifle, otro apuntó directamente a su rostro. En menos de 20 segundos, Irma fue arrancada de su taxi como si fuera un objeto inerte. Nadie en la calle intervino, nadie gritó. El miedo ya había impregnado el ambiente, y en ese breve instante, Irma desapareció. No fue un secuestro al azar. Los perpetradores sabían exactamente dónde estaría, a qué hora y por qué calle pasaría. Su delito, negarse a pagar la cuota de extorsión exigida por el Grupo Sombra. Lo que ocurrió después no fue una petición de rescate ni una llamada anónima, sino un acto mucho más siniestro. 2 días más tarde, el 20 de julio, un video comenzó a circular en redes sociales, primero en grupos cerrados de WhatsApp entre taxistas, luego en Facebook, y en cuestión de horas, se propagó como pólvora por todo el país. En las imágenes, Irma aparecía arrodillada, con el rostro agotado, las manos atadas al frente y la voz temblorosa. A su alrededor, una formación de 12 sicarios armados, algunos con rifles AR-15, sus rostros ocultos tras pasamontañas, dedos firmes sobre los gatillos. No eran soldados, eran asesinos del Grupo Sombra. La obligaron a leer un mensaje: este es un aviso para todos los taxistas que no quieren pagar. Esto les pasará si no cumplen con lo que se les pide. Cada palabra era una sentencia, cada silencio, una amenaza implícita. Lo que más estremeció no fue el tono ni las armas, sino la entereza de Irma. No suplicó, no lloró. Su expresión reflejaba que sabía que, aunque obedeciera, no la liberarían. Ese video no fue solo un castigo, fue una pieza de propaganda diseñada para sembrar terror, una ejecución simbólica que funcionó con precisión devastadora. Esa misma noche, decenas de taxistas abandonaron sus rutas. Algunos huyeron de Veracruz, otros comenzaron a pagar las cuotas exigidas. Para cuando las autoridades reaccionaron, el Grupo Sombra ya había ganado una batalla psicológica. La noche del 23 de julio, una llamada anónima al 911 desde Petzintlilla, una comunidad rural apenas registrada en los mapas, alertó sobre un olor a muerte en un rancho abandonado. Los primeros agentes estatales que llegaron confirmaron que no era una falsa alarma. El hedor era denso, inconfundible. En la parte trasera del terreno, entre costales y ramas quemadas, encontraron a Irma. Su cuerpo estaba envuelto en una sábana blanca, manchada de tierra y sangre. Presentaba golpes visibles en el rostro, signos evidentes de tortura, y sus manos seguían atadas. Su ropa permanecía intacta, pero su dignidad había sido profundamente ultrajada, no solo por la violencia física, sino por la manera en que fue utilizada como instrumento de intimidación. El médico forense dictaminó lo que muchos temían: Irma no murió de un infarto, como algunas versiones oficiales intentaron sugerir inicialmente, sino por el estrés extremo provocado por una violencia brutal. En esencia, fue asesinada por el miedo.
Ese mismo día, a las 23:12, el informe llegó a la Oficina de Inteligencia Nacional. Omar García Harfuch lo revisó 2 veces antes de tomar el teléfono y emitir una orden breve pero firme: Activo Rojo Veracruz. Quiero la ubicación de los responsables en 72 horas. La respuesta del Estado fue inmediata y contundente. Harfuch, conocido por su enfoque estratégico y su capacidad para liderar operaciones de alto impacto, asumió el control del caso en coordinación directa con la Fiscalía de Veracruz. Desde la Ciudad de México, un equipo especializado se desplazó al norte del estado, compuesto por agentes federales, expertos en rastreo digital, unidades de intervención rápida y drones equipados con tecnología de vigilancia térmica. Los objetivos eran claros: primero, identificar y capturar a los responsables que aparecían en el video; segundo, desmantelar la red de extorsión que había señalado a Irma como objetivo; tercero, enviar un mensaje institucional más poderoso que el del crimen organizado. Las calles de Álamo Temapache comenzaron a llenarse de rumores: algo grande estaba ocurriendo, alguien diferente había llegado, alguien que no se conformaría con promesas vacías. Ese alguien era Harfuch, y venía con la determinación de cerrar el cerco. Mientras tanto, en las sombras, los miembros del grupo Sombra comenzaron a moverse. Algunos huyeron hacia zonas montañosas, otros se ocultaron en pueblos cercanos. Pero el tiempo jugaba en su contra, porque cuando el Estado actúa con decisión, el crimen no tiene dónde esconderse. La inteligencia estatal, apoyada por tecnología avanzada, localizó a los primeros sospechosos en menos de 24 horas. Víctor Manuel N., conocido como el Cholo o Moyo, y José Eduardo N., alias el Gastón o Águila, fueron interceptados al amanecer del 24 de julio en una carretera rural que conecta Cerro Azul con Álamo Temapache. Viajaban en una camioneta blanca, aparentemente relajados, confiados en su impunidad, camino a recoger otra cuota de extorsión. No sabían que estaban siendo seguidos por drones y un equipo táctico. Harfuch, desde su centro de operaciones, dio la orden: no los pierdan, los quiero vivos. A las 6:42 de la mañana, un convoy de fuerzas especiales los esperaba en una curva ciega. Cuando la camioneta redujo la velocidad debido al mal estado del camino, los agentes actuaron con precisión quirúrgica. 3 elementos descendieron con escudos antibalas, cubriendo los flancos, mientras otros 2 rompieron las ventanas traseras. Manos arriba, rodillas al suelo, fue la orden. Víctor Manuel intentó huir, pero un K-9 entrenado lo redujo en segundos. José Eduardo, consciente de que no había escapatoria, se rindió sin resistencia. En el vehículo se encontraron pruebas contundentes: una pistola calibre 9 milímetros con cargador extendido, sobres amarillos con listas de taxistas extorsionados, bolsas con droga, varios teléfonos celulares y, lo más revelador, una libreta manchada con iniciales, fechas y montos, la lista negra del grupo Sombra. En uno de los teléfonos estaba el video original de Irma, guardado como archivo favorito, reproducido múltiples veces, como si se tratara de un trofeo macabro. Harfuch fue notificado de inmediato: tenemos a los 2 primeros. Confesiones en camino. Falta la mujer. La mujer a la que se refería era Yana Paola N., alias La Paola. Según las declaraciones cruzadas de los detenidos, ella era la mente detrás de la selección de objetivos, la gestión de cuotas y la autorización de actos violentos. En los círculos criminales, se le conocía como la que señalaba con el dedo y sellaba sentencias. Su captura no fue sencilla. Se movía con discreción entre municipios, utilizando placas de Tamaulipas, vehículos alquilados y credenciales falsas. Sin embargo, cometió un error fatal: uno de los teléfonos incautados contenía audios suyos coordinando cobros de piso en zonas específicas de Álamo. En un mensaje se le escuchaba decir: ya tengo la lista. Los que no están marcados pagan completo. Los otros ya saben. Esa evidencia bastó para activar un operativo inmediato. A las 17:20 del 25 de julio, Harfuch dio la orden: si está marcada, vamos por ella. Esa noche, a las 20:17, un operativo silencioso rodeó una casa rentada en la periferia de Cerro Azul. 4 unidades tácticas cercaron el perímetro sin alertar a los vecinos.
Los agentes, equipados con visión nocturna, tocaron la puerta con 3 golpes secos. No hubo respuesta. Un minuto después, entraron. Yana Paola estaba en la sala, revisando una libreta mientras fumaba. No intentó escapar ni mostró sorpresa. Sobre la mesa había una pistola calibre .380, una mariconera con efectivo, pequeñas bolsas de marihuana, cartuchos balísticos y, lo más valioso, la libreta incriminatoria. En ella se detallaban nombres, rutas de taxis, fechas, montos y códigos para ajustes y castigos. Al final, en una hoja doblada, estaba el nombre de Irma, subrayado en rojo. Cuando los agentes le preguntaron si sabía quién era, respondió sin titubear, la de los taxis no quiso pagar. Esa frase cerró el círculo. A las 22:41, Harfuch recibió la confirmación, caso completo. Ahora lo contamos. El asesinato de Irma Hernández Cruz no fue un hecho aislado, sino un engranaje dentro de una maquinaria de terror operada por el Grupo Sombra, una célula paramilitar del Cártel del Golfo. Esta organización, nacida como una fuerza de élite, se especializa en imponer control en regiones estratégicas como Álamo, Tuxpan, Cerro Azul, Naranjos y Poza Rica. Su método combina inteligencia local, castigos ejemplares y dominio absoluto del miedo. A diferencia de otros grupos criminales, no se esconden, se infiltran, utilizando uniformes falsos, radios encriptados y camionetas sin placas. Extorsionan a comercios, transportistas y taxistas, pero su sello distintivo es la propaganda del terror. El video de Irma forma parte de un patrón. En los últimos 6 meses, la inteligencia ha detectado al menos 7 casos similares, donde víctimas fueron forzadas a grabar mensajes antes de ser ejecutadas. Lo que hizo único este caso fue el rostro de Irma. Una maestra, madre, taxista, alguien cercano a la comunidad, cuya muerte encendió una alarma nacional. La libreta de Yana Paola reveló un sistema de extorsión estructurado como una microeconomía criminal. Cada ruta de taxis tenía una cuota semanal asignada. Los nombres marcados en rojo, como el de Irma, eran los que se negaban a pagar, enfrentando 2 destinos, cumplir o morir grabados. Harfuch, al analizar los datos, fue claro, no estamos ante un crimen común. Es un mensaje narco que usó el cuerpo de una maestra como cartel de advertencia. La respuesta del Estado debía ser igualmente simbólica, pero más contundente. El 26 de julio marcó un cambio en Álamo Temapache. El silencio opresivo dio paso al sonido de helicópteros, botas sobre el terreno y la presencia del Estado. Harfuch, desde un centro de operaciones establecido en Cerro Azul, asumió el control total. Recibía reportes cada hora, revisaba imágenes satelitales, autorizaba cateos y analizaba las declaraciones de los detenidos con un ojo entrenado para detectar mentiras. Ordenó el congelamiento de cuentas vinculadas a la extorsión, la intercepción de transferencias y el cruce de listas de cobro con nombres de funcionarios locales, iniciando en silencio la construcción de expedientes para un segundo golpe dirigido a niveles superiores. En 48 horas, se desplegaron más de 140 elementos tácticos, se ejecutaron 7 órdenes de cateo en 5 municipios, y se aseguraron ranchos, casas de seguridad, radios, antenas clandestinas y 25 teléfonos utilizados por el Grupo Sombra. Harfuch también autorizó una medida excepcional, la suspensión temporal de rutas rurales de alto riesgo, con protección estatal para los taxistas amenazados. En un mensaje institucional sin rodeos, Harfuch declaró, lo que ocurrió con la maestra Irma Hernández no es un caso más. Es un acto de terrorismo interno, y lo vamos a erradicar. Su presencia no fue un espectáculo mediático, sino un aviso claro, el crimen no dictaría las reglas esta vez. Durante un recorrido por una base improvisada, una madre con lágrimas en los ojos se acercó. No pidió justicia, sino que dijo algo más poderoso, gracias por venir. Pensé que nadie lo haría. Harfuch asintió y respondió con la única promesa que sabe cumplir, no nos iremos hasta que esto termine. El asesinato de Irma rompió un pacto silencioso que había dominado comunidades en Veracruz, callar para sobrevivir. Durante años, taxistas, comerciantes y madres solteras pagaron cuotas sin denunciar, temiendo aparecer en una libreta como Irma. Pero esta vez, algo cambió.
Con los operativos de Harfuch, el miedo comenzó a desplazarse de los pueblos a los líderes criminales, de los taxistas a los sicarios. Testigos que nunca antes hablaron empezaron a dejar notas anónimas, grabaciones, ubicaciones. Aquí guardan armas, esa es la casa de uno de ellos, ahí se esconden cuando patrullan. La confianza regresó, pero con reservas. Todos sabían que, si el Estado se retiraba, el grupo sombra volvería con más violencia, como si el crimen necesitara vengar la pérdida de su dominio sobre el miedo. Las repercusiones fueron inmediatas. Las rutas de taxi, cerradas tras el video, comenzaron a reactivarse bajo vigilancia estatal. Comercios que habían bajado cortinas reabrieron con cautela, aún desconfiando de la permanencia de la seguridad. En redes sociales, el impacto fue masivo. Hashtags como #Justicia para Irma, #Grupo Sombra y #Harfuch en Veracruz se volvieron tendencia en X. Miles compartieron el rostro de Irma con frases como, no murió por no pagar, murió por tener dignidad. Otros fueron más directos, el Estado llega después de que nos matan, ¿y esta vez se quedará? Harfuch, consciente del escepticismo, pidió tiempo y exigió corresponsabilidad. En una reunión privada con autoridades estatales, su mensaje fue firme, este operativo no es solo una respuesta, es el comienzo. Si ustedes ceden cuando nos vayamos, todo habrá sido en vano. La presión no era solo para el crimen organizado, sino para el propio sistema, porque las capturas no garantizan justicia, las balas no reconstruyen confianza, y el silencio institucional que permitió a Irma arrodillarse ante 12 rifles sigue siendo el verdadero enemigo. El caso desató una tormenta mediática. Titulares como maestra jubilada ejecutada por negarse a pagar cuota, Grupo Sombra cobra con sangre en Veracruz y Fiscalía confirma hallazgo del cuerpo de Irma Hernández llenaron portadas digitales. El video, aunque censurado en partes, se compartió con fragmentos que preservaban su crudeza emocional, acompañado de una pregunta recurrente, ¿dónde estaba el Estado cuando Irma necesitaba protección? La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, ofreció declaraciones el 25 de julio por la noche, afirmando que el caso estaba en manos de la Fiscalía y sugiriendo que la causa de muerte fue un infarto inducido por violencia. Sus palabras, lejos de calmar, avivaron las críticas. La sociedad no quería un informe médico, exigía una respuesta política que explicara cómo, en pleno 2025, una maestra podía ser ejecutada como propaganda criminal sin que nadie lo impidiera. En contraste, la figura de Omar García Harfuch emergió con fuerza. Los medios destacaron su intervención directa y las imágenes de su llegada a la región, sus declaraciones y los operativos se viralizaron. Para muchos, su nombre se convirtió en sinónimo de acción inmediata, algo que rara vez se asocia con las autoridades. Algunos analistas lo expresaron sin rodeos, mientras unos ofrecen excusas, Harfuch entrega resultados. Sin embargo, el caso abrió un debate más profundo. ¿Por qué fue necesaria la muerte viral de una maestra para activar operativos? ¿Cuántas Hermes no han sido grabadas? ¿Cuántos casos no se convierten en hashtags? La respuesta institucional llegó tarde, y esa es la herida que más duele. En Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y otros estados, la gente no pide justicia burocrática, busca presencia y, sobre todo, permanencia. Si Harfuch representa esa posibilidad, surge la pregunta, ¿lo dejarán actuar hasta el final, o lo limitarán como a todo lo que desafía al poder establecido? Irma no era un objetivo de alto valor, no estaba vinculada a actividades ilícitas, no debía dinero, no se escondía. Solo quería trabajar. En un sistema donde el silencio compra la vida, ella eligió actuar con principios, no pagó la cuota, y por eso fue marcada, grabada, expuesta y asesinada. Su muerte no fue un error ni un acto impulsivo, fue una sentencia planificada, escrita en rojo en una libreta negra, ejecutada mientras el Estado llegaba con retraso. Hoy, 3 personas están detenidas, Víctor Manuel N., José Eduardo N. y Yana Paola N. Cada uno desempeñó un rol en una maquinaria de extorsión disfrazada de estructura criminal. Operaban sin temor a las consecuencias, hasta que el caso explotó en redes, hasta que México vio a una mujer arrodillada frente a 12 rifles, hasta que Harfuch intervino. Con los detenidos bajo custodia, hay un atisbo de justicia,
pero la paz sigue ausente. Nada devuelve la vida a Irma, nada borra el terror de sus últimos momentos, nada explica a su hija por qué su madre se convirtió en un mensaje viral. Los habitantes de Álamos siguen viviendo con miedo, a pesar de los patrullajes redoblados, los sobrevuelos de helicópteros y las bases tácticas instaladas. Saben que lo que hoy se va puede regresar mañana. Harfuch lo reconoce y lo dijo con claridad: no basta con llegar, hay que quedarse. Esa frase resuena no solo en Veracruz, sino en cada rincón donde el crimen organiza más rápido que las autoridades, donde las libretas de extorsión pesan más que las promesas de seguridad. Irma murió sin saber que su caso cambiaría cosas, que su rostro sería portada, que su nombre obligaría al Estado a actuar. Pero la pregunta que retumba en el corazón de México es otra: ¿cuántas Hermes más deben morir para que no sea necesario grabar un crimen para que lo detengan?